aquí en Estación UPAO y estamos ya con la presencia vía Zoom del señor Marco Antonio Gamarra Labarrera, presidente del CONADIS. Bienvenido a Estación UPAO. Muy buenas noches. Y a través de ustedes, a toda la comunidad de la Universidad Particular Antenor Orrego y también, pues, por supuesto, a todos nuestros amigos de Trujillo y toda la región La Libertad. Bueno, puntualmente queríamos que nos diera algunos alcances de la situación actual, la coyuntura actual, ¿no? Lo que respecta a la pandemia y la problemática sobre la temática de discapacidad. ¿Cuáles son digamos, los primeros alcances que nos podría usted brindar, señor Marco Antonio? Sí, mire, en primer lugar quiero comentar que en la Dirección de Promoción y Desarrollo Social del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el CONADIS, se ha abierto una ventana muy importante de diálogo con la sociedad en su conjunto. Esta ventana se ha tomado a bien llamarla conversatorios virtuales. Y tiene un nombre muy especial, ¿no? Lo vemos como una denominación importante que justamente recoge el sentimiento que tenemos nosotros respecto a lo que debemos hacer en el Perú para poder mejorar las condiciones de vida de todas las personas en general. Y dentro de ello estamos hablando de personas con discapacidad. El nombre que se le ha dado a estos conversatorios es Entre Aliados, ¿no? Y es una expresión muy interesante porque justamente creemos que todos en la sociedad y en el Estado y la empresa privada y todos los demás que quieran, digamos que unirse a esta lucha entre aliados para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Y más en estos momentos que estamos atravesando una situación bastante dolorosa, realmente dolorosa. Casi todos, me imagino que en el Perú hemos sufrido la pérdida de un familiar, o más de uno tal vez, o por lo menos un amigo, ¿no? Sabemos de alguien muy cercano a cada uno de nosotros que ha tenido que partir, digamos que dolorosamente, sin despedirse muchas veces de sus propios familiares, por esta plaga que estamos sufriendo todos del coronavirus. Bueno, al respecto, sobre justamente esta ventana que se ha abierto entre aliados, queremos tocar aspectos importantes, fundamentales para poder, digamos que, identificar cuáles son los temas más importantes para trabajar el tema de la discapacidad, ¿no? Como por ejemplo la educación inclusiva, que es importante, que vamos a estar tocando en estos eventos. La capacitación para el empleo, justamente para no perderlo, para mantenerlo o para generar nuevos puestos de empleo. Tenemos que conversar también sobre la cuota de empleo, que de acuerdo a la ley 29973, la ley para la persona con discapacidad, las empresas públicas y privadas deben cubrir una cuota de empleo. En el caso de las empresas privadas, es del 3% de la planilla de sus trabajadores que sean más de 50, o cuando la empresa tiene más de 50 trabajadores, y en el sector público es a partir del 5%. Es una cuota que se debe cubrir de acuerdo a ley. Queremos trabajar el tema, o conversar el tema de acceso a la información, la accesibilidad física en el tránsito urbano, que es lo que vamos a tocar mañana, y el tema de la accesibilidad física, la accesibilidad a los medios de comunicación, el tema de salud mental, que es muy importante, incluso que estamos ya trabajando con el Congreso de la República, los servicios de rehabilitación física que deberíamos procurar a nivel nacional, la violencia de género y otros temas más. Doctor, buenas tardes, bienvenido nuevamente a Estación UPAO. Quería consultarle, de acuerdo al conversatorio, si bien es cierto, antes de la cuarentena ya era difícil el acceso al transporte público por parte de las personas que están con alguna discapacidad, ahora en esta época es mucho más complejo todavía porque hay un tema del distanciamiento social. Por ende, una persona con discapacidad necesita del apoyo a veces de una tercera persona para poder acceder al transporte. ¿Cómo se está trabajando esos factores actualmente para poder hacer un poquito más accesible el transporte urbano a las personas con discapacidad? Gracias por la pregunta. Este es un tema muy importante.
no solamente para personas con discapacidad, sino para todos los que nos transportamos en servicio público masivo. Debemos, primero, antes de tocar específicamente el tema de personas con discapacidad, entender, y claro, para nosotros no nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque lo sufrimos a diario, el tema de que antes de pandemia ya teníamos un problema muy serio de transporte público masivo urbano. Por lo menos hablemos del urbano, no vamos a trabajar el tema de transporte de carga ni el transporte interprovincial de pasajeros, sino solamente el urbano. Desde hace 30 años, más o menos, digamos que desde el año 92 en que se liberalizó el transporte público masivo, hemos cambiado no sé si recuerdan, bueno, ustedes son bastante jóvenes, pero probablemente en el auditorio haya personas que recuerden los llamados Icarus, las empresas de transporte masivo que teníamos en Lima, que transcurrían o que recorrían, por ejemplo, la vía expresa de Lima. Eran buses articulados, grandes como los que tenemos ahora en Lima, y era una empresa de propiedad social, una empresa de transporte metropolitano. Bueno, el tema es que desde que se liberalizó el transporte en el año 92, sucede que hemos cambiado esos buses gigantescos o grandes, como los de ahora que corren el corredor segregado de alta capacidad de Cosaque en Lima, lo hemos cambiado por cada vez buses más pequeños, ¿no? Buses, hemos pasado microbuses, coasters y finalmente combis, ¿no? Y bueno, yo sé que ustedes no lo recuerdan, pero yo sí, al menos, los taxis en esos años todos pesaban más de 1 tonelada. El peso debería tener 1 tonelada y eran de 4 puertas. Resulta que por la liberación del transporte, resulta que dejamos de tener vehículos de ese peso y los taxis pasaron a ser los ticos. O en muchos casos se permitió que los taxis tuvieran 2 puertas. Y cada vez se ha ido pauperizando el transporte público. Primero en Lima, lamentablemente se estuvo matando o asesinando el transporte público, condenándolo a muerte, y eso se fue replicando a nivel nacional. Ustedes deben recordar, porque también yo, como les digo, he visitado mucho la ciudad de Trujillo, comenzaron digamos que invadir las calles los taxis. Se sacrificó el transporte público masivo para adoptar el transporte, digamos que individual, a través del auto propio o del taxi. Y así es que en Trujillo comenzamos cada vez que llegábamos al transporte interprovincial, llegábamos y las puertas de las estaciones, de las estaciones de buses interprovinciales, encontramos muchísimos taxis, ¿cierto? Recordemos, por ejemplo, la Avenida España. En la Avenida España, en Trujillo, estaba rodeada de terminales informales de empresas de transporte interprovincial que generaban caos, congestión. La congestión también genera desorden, y recordemos que cuando hay desorden vamos a encontrar también venta informal de alimentos. Ahí podríamos comprar King Kong en cada esquina, y eso trae también delincuentes. Entonces la Avenida España estaba rodeada del desorden y el caos, y luego se trasladó hasta la Avenida América, ¿cierto? Entonces cada vez el desorden fue mayúsculo. Eso pasa cuando se va sacrificando el transporte ordenado y formal y se adopta el informal. Bueno, de Lima ese modelo se replicó en Trujillo, se replicó en Huancayo, se replicó en Ica, y podríamos hablar de casi todas las ciudades más importantes del país en las que encontramos que el desorden fue lo que invadió. Entonces, eso trae muchas otras consecuencias. Entonces, si las personas que digamos que no tienen alguna discapacidad tenían ese problema, entonces con mayor razón las personas con discapacidad lo tenían, y en una forma mucho mayor. Cuando se ponen barreras al libre tránsito de las personas, con mayor razón a las personas con discapacidad. Y cuando se limita esa libertad, lo que pasa con las personas con discapacidad es que ya no salen a la calle. ¿Por qué? Porque la calle es agresiva. Claro. No es amigable. O sea, y uno se siente más seguro estando en casa que en la calle, ¿no? Sí, efectivamente, la calle ya deja de ser el espacio que antes disfrutábamos. La calle era una extensión del domicilio. Cuando las calles eran seguras, que es algo que hay que volver a construir, teníamos que se necesitaban menos vehículos para trasladarse. Entonces, habían los vehículos muy grandes de transporte masivo y no había necesidad de
recortar las veredas. Conforme se fue sacrificando el transporte público masivo y priorizando el transporte privado, se necesitaban más vehículos particulares. Y el vehículo particular o el taxi devora las calles, come calle, necesita al destino, donde lo vas a estacionar va a ser en la calle. Y cuando lo llevas a tu casa, si no tienes garaje, lo vas a estacionar en la calle. Es decir, el auto particular o el taxi consumen áreas. Entonces, cuando vas a tener que recorrer en una misma calle que tiene el mismo ancho, poner más vehículos, lo que va a pasar es que vas a necesitar más ancho de vía. Y cuando requieres más ancho de vía, ¿qué ha sucedido? En todo el Perú ha sucedido que las veredas... la parte de la vereda. Exactamente. Sacrificas vereda, la vereda la haces más corta, la berma central la recortas, la berma central donde tenías áreas verdes. En Trujillo también hemos visto áreas verdes hermosas, en el centro de las avenidas principales. Se han ido recortando para dar un carril más por lado, por sentido. ¿Qué pasa cuando recortas las veredas? La calle es menos segura, la vereda es menos segura. No puedes, digamos, que caminar tú y tu pareja o tú y tu hijo en una vereda porque uno de los dos tiene que bajarse a la pista. Entonces, eso se ha hecho a nivel nacional. Se han sacrificado ese espacio que teníamos antes, que yo en mi infancia, bueno, pues disfrutaba de la calle, era una extensión de mi casa. Las calles las casas tenían las puertas abiertas y podías disfrutar de la calle, jugar con tus amigos, conversar con tus vecinos, departir y disfrutabas tu barrio, tu ciudad. Cuando uno disfruta la calle o su barrio, la ama, la quiere. Conforme han pasado los años, resulta que la gente ya anda insegura en la vereda. Por ejemplo, veamos, Trujillo tiene una arquitectura hermosa en sus balcones. Cuando nosotros caminamos por una vereda angosta, no tenemos libertad para mirar, disfrutar los segundos pisos. Lo único que hacemos es mirar a los costados para que no nos golpeen o no nos atropellen, ¿cierto? En algunos casos, como en Lima, tienes que estar muy atento a los costados para que no te asalten, ¿cierto? Entonces, eso ha sucedido. No nos hemos dado cuenta, porque lamentablemente, pues, cuando algo es gradual, el deterioro es gradual, no somos muy conscientes de las cosas. Por ejemplo, los más jóvenes ahora viven en ciudades complejas y ellos probablemente creerán que sus padres o sus abuelos vivieron en una ciudad con las mismas características, y no fue así. Si hacemos conciencia, el transporte, al liberalizarse en el año 92, lo que ha hecho es deteriorar la calidad de vida de las personas, en general, de todas las urbes. Entonces, a nivel nacional tenemos que reconstruir la calle, tenemos que convertir las calles seguras, tenemos que brindar mayor accesibilidad. Dime. Señor Marco Antonio, sí. ¿Existe algún plan concreto para cambiar esta situación? Un plan de repente a mediano plazo, a largo plazo, porque claro, sí. el trabajo debe hacerse, digamos, en conjunto, como dice, asociados con otras instituciones, porque la responsabilidad de darle esa accesibilidad es de todos, ¿no? Sí. No, dices Doctor, sí, sumado a esa consulta de mi compañero Gary, porque nos gana el tiempo un poquito, también existe la manera de que las empresas de transporte cumplan una responsabilidad de que tengan, digamos, de repente algún número determinado de flota que sea más accesible para las personas con discapacidad. Sí, efectivamente, mira, lo que estamos logrando es que el tema de la accesibilidad, la visión sobre el tema de la accesibilidad o de la perspectiva de la discapacidad, tenemos que trabajarla transversalmente. Por lo tanto, habrá la Política Nacional de Discapacidad para el Desarrollo, se va a tener que implementar desde todos aspectos. En específico, como me preguntan, en específico, ¿qué se puede hacer? Bien, lo que vamos a hacer, o que estamos haciendo ya, es fiscalizar, ¿cierto? Tenemos que fiscalizar a las empresas de transporte, pero antes de llegar a las empresas de transporte, lo que hay que hacer es que el mismo Estado, por ejemplo, en Lima, ya existe una autoridad de transporte urbano que ha fusionado a varias instituciones públicas que están relacionadas a la fiscalización, el control y la provisión de servicios públicos como ese transporte, que debe ser la llamada a justamente fiscalizar esto, ¿no? A construir una ciudad en el tema del transporte.
CONADIS es una entidad, es un consejo que tiene como rol principal plantear políticas y lógicamente luego tiene que prestar asistencia técnica a diferentes entidades públicas desde la perspectiva de la discapacidad. Lo que tenemos que hacer es reducir ese efecto negativo en las personas. Ojo, no necesariamente o no exclusivamente personas con discapacidad. Ojalá Dios quiera que nosotros lleguemos a ser ancianos y cuando eso pase vamos a tener una lógica y natural degeneración de nuestras funciones y vamos a tener discapacidad en alguna medida. Por lo tanto, no queremos hablar exclusivamente de personas con discapacidad, sino de cualquiera de nosotros. Nosotros en cualquier momento podremos ser personas con discapacidad. Algún día los llegaremos a ser, si Dios lo permite. El tema está en que debemos construir una ciudad para todos. Cuando construyamos la ciudad para todos, ahí estaremos incluidos las personas con discapacidad. Por eso nosotros, como personas con discapacidad, somos los más conscientes que los que no tienen discapacidad en algún momento la tendrán. Así que lo que queremos hacer es construir una ciudad para todos. Tenemos que fiscalizar. Entonces nosotros desde nuestra posición nos toca, por ejemplo, fiscalizar el tema de la accesibilidad universal. ¿Cómo lo hacemos? Pero ¿cómo lo hacemos? Mira, no es tan complicado realmente si comenzamos a usar esta herramienta. Todos los gobiernos regionales y locales tienen un presupuesto. El 1% de ese presupuesto debe destinarse en partes iguales a dos cosas. Un tema es crear planes, proyectos, programas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad específicamente, y la otra mitad de ese 1% está destinado para proveer de medios de accesibilidad en las localidades, desde municipios y gobierno regional. Entonces, lo que nos toca hacer ahora nosotros es fiscalizar que se ejecute ese presupuesto para ese destino. Esa es una forma de que podamos, no digamos que obligar, ni combinar, pero sí proponer, sí incentivar, estimular a los gobiernos locales y regionales a que ejecuten ese presupuesto como mínimo. Que hagan su trabajo, simple, que hagan su trabajo. Yo, Marco Antonio, así es. Agradecerle por su tiempo. De hecho, que vamos a tener que comprometerlo para otra conversación aquí en Estación UPAO. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos mis paisanos allá en Trujillo. Muchas gracias, señor Marco, y nos quedamos con sus palabras, construir una ciudad amigable para todos. Creo que eso tenemos que trabajar todos. Así que gracias, y nuevamente estaremos convocándolo, como señaló mi compañero Gary, para cualquier otro tema adicional. Yo feliz de poder primero volver a conectarnos por este medio y posteriormente, Dios quiera pronto, sea presencialmente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, éxitos. Igual, gracias, un gran abrazo. Gobierno del Perú. El Perú primero.